Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En una tranquila noche a principios de junio de 2006, el silencio se fue asentando lentamente sobre la ciudad de Auburn, Alabama. En un solitario camino rural a las afueras de la ciudad, un residente local se topó con una visión escalofriante e inolvidable. Un vehículo calcinado, abandonado en medio de la nada. El coche era apenas reconocible, consumido casi por completo por las llamas. Todo lo que quedaba era un esqueleto metálico, una fusión de metal carbonizado y ceniza, un inquietante vestigio de lo que alguna vez fue una máquina funcional. La destrucción era tan absoluta que parecía imposible imaginar que un ser humano hubiese estado alguna vez sentado tras el volante. Y sin embargo, en medio de la devastación, un detalle permanecía. Una pista que el fuego se había negado a borrar. La matrícula, aunque medio derretida y ennegrecida por el calor, seguía siendo parcialmente legible. Revelaba una verdad sombría. El coche pertenecía a Lori. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor denle me gusta al video. En este documental se explora un caso de crimen real que involucra a Lori Ann Lesinski. Ella nació en 1982 en Auburn, Alabama. Desde sus primeros años estuvo rodeada de cariño y calidez. Sus padres siempre la apoyaban en todo lo que hacía, y la atmósfera pacífica y acogedora de un pequeño pueblo ayudó a moldear su personalidad abierta y amistosa. Cuando Lori creció, su familia adoptó un perro, lo que despertó en ella un amor especial por los animales. En la escuela, Lori era una estudiante aplicada, aunque no siempre obtenía los mejores resultados en los exámenes. Su éxito no provenía únicamente de sus calificaciones, sino también de su deseo de participar en las actividades escolares y ayudar a sus compañeros. Tras terminar la escuela secundaria, se quedó cerca de la casa de sus padres. Auburn siempre se había sentido para ella como una gran familia. Amaba su ambiente tranquilo, a los vecinos amables y la posibilidad de permanecer cerca de sus seres queridos. Trabajaba en una tienda minorista local, donde rápidamente se convirtió en la favorita de sus compañeros de trabajo, gracias a su cálida sonrisa y su disposición para ayudar. Después de las 6 de la tarde, los registros telefónicos dejaron de reflejar llamadas entrantes o salientes desde el celular de Lori. Sus amigos cercanos intentaron comunicarse con ella a través de mensajes de texto, pero ninguno fue respondido. Al principio lo dejaron pasar, suponiendo que estaba descansando o que quizá había salido rápidamente a la tienda. Lori era una adulta independiente, después de todo, y no era del todo inusual que se alejara de su teléfono por un corto tiempo. Pero cuando llegó la noche del domingo, el silencio comenzó a pesar sobre quienes la querían. Sus compañeros de trabajo se preocuparon cuando no respondió a mensajes casuales relacionados con el trabajo. Luego llegó el lunes y aún no había noticias. Para el martes, en su lugar de empleo notaron que no se había presentado a su turno. Una ausencia sorprendentemente fuera de lo común. Ella era confiable hasta la exageración y rara vez, si acaso alguna vez, faltaba sin previo aviso. Las alarmas comenzaron a sonar en serio. La preocupación creció rápidamente. Una compañera de trabajo intentó llamar al teléfono fijo de Lori. No hubo respuesta. Otros recurrieron a las redes sociales, enviaron mensajes de texto y dejaron mensajes de voz. Los amigos comenzaron a verificar entre sí para ver si quizá ella se había ido en un viaje espontáneo o había mencionado algún plan de último momento. Nadie tenía información. Cuando los repetidos intentos de contactarla quedaron sin respuesta y las horas pasaban sin ninguna señal, un grupo de amigos decidió que algo estaba definitivamente mal. El siguiente paso lógico fue conducir hasta su casa, ubicada en una zona relativamente tranquila de Auburn, con la esperanza de encontrarla allí. Llegaron a su residencia, llamándola repetidamente por su nombre, pero el lugar permanecía en silencio. Su coche no estaba en el lugar habitual, aunque apenas tuvieron tiempo de pensar en ello antes de notar que el interior de la casa parecía extrañamente intacto. A primera vista nada estaba destruido o desordenado.
pero se percibía una sutil tensión en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido de repente y sin explicación. Su querido perro estaba allí, lo cual resultaba particularmente inquietante. Lori adoraba a ese perro, y no era propio de ella dejarlo solo durante largos periodos, especialmente sin organizar cuidados. Los platos tenían algo de comida y agua, pero era evidente que nadie los había atendido recientemente. No había nada que sugiriera que ella hubiera planeado meticulosamente una salida. No había maletas preparadas, ni una nota en el refrigerador, ni escrita en un trozo de papel. Además, algunos objetos personales, como un juego de llaves que normalmente llevaba, no aparecían por ningún lado, creando una extraña contradicción. Su coche no estaba en la entrada, lo que implicaba que se había ido conduciendo hasta algún lugar, pero otros efectos importantes habían quedado atrás. Sus amigos preocupados contactaron de inmediato a la madre de Lori, que vivía a poca distancia en coche. Ella se apresuró a llegar, con el miedo reflejado en su rostro en el momento en que entró. La creciente sensación de incertidumbre se volvió intolerable, y solo era cuestión de tiempo antes de que la policía se involucrara. Cuando el departamento de policía de Auburn llegó, lo hizo con la mente abierta, pero también con la conciencia de que estas situaciones pueden tener múltiples desenlaces. No era raro descubrir que un adulto joven había decidido hacer un viaje espontáneo o encontrarlos unos días después, completamente ajenos a la preocupación que habían causado. Pero al recorrer la casa, los oficiales no encontraron signos de entrada forzada. Sin embargo, el hecho de que Lori no estuviera, mientras sus mascotas, objetos de valor y rutinas quedaban sin atender, levantó sospechas de inmediato. Las entrevistas iniciales con los vecinos no arrojaron pistas claras. La mayoría no había visto nada inusual. Sin embargo, una sutil corriente de inquietud comenzó a instalarse en esos primeros momentos de la investigación. Familiares y amigos no perdieron tiempo en organizar búsquedas, distribuir volantes de personas desaparecidas y difundir la foto de Lori en los noticieros locales. Auburn es una ciudad universitaria, donde un fuerte sentido de comunidad suele unir a los residentes. Si un estudiante o un vecino de toda la vida desaparecía, la gente lo notaba rápidamente. Comenzaron los rumores de que tal vez la habían llevado en contra de su voluntad, o que había sufrido algún tipo de accidente. Algunos afirmaron haber visto un coche que coincidía con la descripción del vehículo de Lori dirigiéndose hacia el oeste por la Interestatal 85. Otros creían haber visto a una mujer que coincidía con su descripción en una gasolinera cerca de Montgomery. Cada posible pista terminaba en decepción. Los días que pasaban se sentían como una lenta y agonizante cuenta regresiva hacia una revelación que nadie quería enfrentar. La sensación general de temor se intensificó cuando los medios locales comenzaron a cubrir la historia, con titulares que preguntaban: ¿dónde está Lori? Reporteros locales acamparon frente a su casa o hablaron con sus amigos, filmando rostros preocupados y súplicas entre lágrimas en busca de información. La gravedad de la situación empezaba a hacerse evidente. La policía, ya enfrentando pruebas físicas limitadas, sabía que el tiempo era esencial. Cualquier demora podía significar perder pistas valiosas, y redoblaron esfuerzos, instando al público a que aportara cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su desaparición. Mientras los familiares lidiaban con un creciente terror, noches sin dormir y una sensación desgarradora de angustia, las autoridades comenzaron a organizar grupos de búsqueda. Registraron bosques cercanos, campos y caminos rurales en busca de cualquier señal de Lori. Voluntarios caminaron por arroyos, revisaron lotes vacíos y tocaron puertas para ver si alguien tenía grabaciones de seguridad o había visto algo que al principio consideró irrelevante. La policía instaló un centro de mando, reuniendo cualquier dato que pudieran encontrar. Registros financieros, mensajes de texto, rastreos de llamadas. A familiares y amigos se les pidió recordar cualquier detalle, por mínimo que fuera. ¿Mencionó Lori a nuevas amistades? ¿Parecía ansiosa o preocupada en los días previos a su desaparición? Cuanto más investigaban, más desconcertante se volvía el caso. No había una sola prueba que apuntara a una explicación clara.
Y fue entonces cuando la realización se hizo inevitable. Por muy normal que todo pareciera, algo grave había sucedido. Día tras día, la especulación ansiosa se intensificaba, y la esperanza luchaba contra la sombría comprensión de que cuanto más tiempo pasaba, más estrecho se volvía el camino hacia un desenlace positivo. Los amigos realizaban vigilias, rezando por su regreso seguro y aferrándose a cada pequeño rayo de optimismo que podían reunir. Sin embargo, a medida que los días se alargaban, el silencio se volvía más ensordecedor, y el primer capítulo de este oscuro misterio terminó sin resolución a la vista, solo con un doloroso y desesperado anhelo por el regreso seguro de Lori y la sensación de que algo terrible había destrozado la tranquila rutina de la vida de una joven de una manera que aún nadie podía explicar. Los investigadores habían entrevistado a vecinos y conocidos, registrado su casa y analizado sus registros telefónicos en busca de indicios de viaje o de una relación inexplicable. Como resultado, se enfrentaban a la inquietante probabilidad de que alguien hubiera orquestado su desaparición. Aún así, necesitaban un avance, alguna prueba que pudiera transformar lo desconocido en una imagen más clara de lo que exactamente había ocurrido después del último momento en que fue vista. Ese avance llegó de una forma devastadora. Unos días después de que la alarma por la ausencia de Lori alcanzara su punto máximo, un residente local informó lo que parecía ser un vehículo gravemente dañado por las llamas en un terreno apartado cerca de las afueras de Auburn. La llamada a la comisaría fue al principio casi casual. El testigo dijo que había visto lo que creía que era un coche quemado, con el marco metálico deformado por el calor. Debido a que la zona era utilizada ocasionalmente por aficionados a los todoterreno o por quienes arrojaban basura ilegalmente, un vehículo carbonizado podía haber sido el desafortunado resultado de un acto de vandalismo, un accidente mecánico o incluso un fraude de seguros. Sin embargo, cuando los agentes que respondieron llegaron a la escena, percibieron algo mucho más siniestro. Cenizas y escombros rodeaban el vehículo, ennegreciendo el suelo en un amplio arco, y el aire aún llevaba el acre olor a humo. Parecía como si el fuego hubiera sido lo suficientemente intenso como para envolver el interior y reducir gran parte de la tapicería a un residuo ennegrecido. Cuando los oficiales realizaron una verificación preliminar de cualquier identificación visible, encontraron pruebas cruciales que vinculaban esos restos carbonizados con una persona desaparecida. El número de matrícula, aunque parcialmente derretido, correspondía al registro de Lori. El descubrimiento de su coche calcinado sacudió la investigación. Para la familia Slesinski, la noticia se sintió como un golpe brutal, subrayando la gravedad de una situación que ya era angustiosa más allá de toda medida. Angustiada y exhausta, la madre de Lori llegó a la comisaría en una nube de confusión, luchando con el conocimiento de que el querido vehículo de su hija, aquel que había conducido a su trabajo, a reuniones familiares e incluso en modestos viajes de fin de semana, se había convertido ahora en un oscuro emblema de posible daño. Si Lori no estaba al volante cuando el Mazda fue destruido, ¿quién lo estaba? Y si ella estuvo en el coche en algún momento, ¿qué destino encontró en medio de ese fuego destructor? La noticia del coche incendiado se propagó por la comunidad a una velocidad vertiginosa, amplificando aún más la alarma que ya se había instalado. Los noticieros locales se apresuraron a transmitir el acontecimiento, mostrando imágenes de los restos del vehículo para resaltar la gravedad de la situación. La teoría predominante era sombría. Si alguien se había tomado la molestia de incendiar su coche, probablemente estaba encubriendo sus huellas. Era un acto que apestaba a un desesperado intento por ocultar pruebas forenses. Cuando los investigadores llegaron a la escena, aseguraron rápidamente el perímetro para evitar la contaminación de cualquier pista. El fuego, especialmente en un entorno exterior sin control, es notoriamente capaz de borrar evidencias. Huellas dactilares, fibras e incluso ciertos tipos de material biológico pueden ser destruidos o quedar irreconocibles. Sin embargo, los técnicos de la escena del crimen peinaron minuciosamente los restos. Con guantes en las manos, cribaron el interior lleno de cenizas, guardando en bolsas todo lo que pudiera tener valor forense. Tomaron nota de la posición del coche.
Estaba aparcado, o quizás abandonado, justo al lado de un estrecho camino de tierra que se desviaba de una carretera poco transitada. Ramas rotas cerca del vehículo indicaban que alguien podría haberlo conducido apresuradamente hasta allí, raspando las ramas de los árboles o arbustos en el proceso. Los investigadores fotografiaron cada ángulo, anotando la posición de las ruedas, posibles huellas de pisadas o restos dispersos alrededor. A pesar de estar parcialmente derretidas y deformadas, ciertas marcas de serie aún podían recuperarse. La policía se aseguró de verificar el número de identificación del vehículo, BIN, cotejándolo con el registro de Lori. La coincidencia fue concluyente. No había error. La carcasa humeante era definitivamente suya. El departamento de policía intentó mantener la calma, emitiendo solo declaraciones medidas a la prensa. Confirmaron que el coche incendiado era el de Lori, pero se abstuvieron de detallar todas las pruebas reunidas en la escena. Enfatizaron que trabajaban día y noche para localizarla e imploraron a cualquiera que pudiera haber visto el vehículo en los días previos a su hallazgo que se presentara. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, quedaba claro que sin pistas adicionales o un testigo directo que hubiera visto el coche salir de la carretera principal, los investigadores se quedarían con más conjeturas que certezas. Incluso el paisaje circundante no proporcionaba pistas inmediatas. El área era un terreno semiboscoso, intercalado con hierba alta y cercas rotas, perfectamente común para la periferia rural de Alabama y fácil de recorrer sin llamar demasiado la atención en horas poco concurridas. El descubrimiento desató una nueva ola de entrevistas, ya que las autoridades se pusieron en contacto con todos en el círculo de Lori. Amigos, compañeros de trabajo, vecinos e incluso clientes de la tienda donde ella trabajaba. Indagaron sobre cualquier recuerdo de comportamientos inusuales, vehículos sospechosos merodeando cerca de su casa o comentarios casuales que ahora pudieran tener un trasfondo siniestro visto en retrospectiva. Mientras tanto, los especialistas de la escena del crimen trabajaban en laboratorios, intentando obtener diminutos rastros de ADN u otros materiales que hubieran sobrevivido a la destrucción del fuego. Aunque el interior del Mazda había sido en gran parte incinerado, existía la posibilidad de descubrir pequeños fragmentos que las llamas no hubieran alcanzado. Tal vez algo escondido bajo las alfombrillas, pegado a los resortes del asiento o atrapado en la alfombra del maletero, podría haber escapado de la aniquilación total. Las pruebas forenses tomarían tiempo y el reloj no estaba del lado de los investigadores. Con cada día que pasaba, la posibilidad de encontrar a Lori con vida disminuía a los ojos del público, alimentando teorías sombrías y una corriente de desesperanza que impregnaba el discurso local. Mientras el coche incendiado dominaba los titulares, la atención también regresaba a la casa de Lori. Los investigadores reexaminaron la escena con nuevos ojos, preguntándose si había algo que hubieran pasado por alto que pudiera conectar el vehículo calcinado con algún signo de lucha en el interior de su vivienda. Buscaron huellas dactilares borrosas o cualquier muestra parcial de ADN dejada en los muebles. También revisaron más a fondo los registros telefónicos, concentrándose en las horas previas al hallazgo del vehículo. Si alguien había robado su teléfono o la había forzado a marcharse con él, podrían quedar rastros de esa actividad en los registros de las torres celulares o en mensajes de texto incompletos. Los registros de la compañía telefónica se convirtieron en un punto de gran interés, ya que los investigadores esperaban trazar un patrón que precisara exactamente cuándo Lori, o al menos su dispositivo, dejó de moverse y si su teléfono había viajado hasta el sitio donde finalmente se encontró el coche. A pesar de la creciente tensión, los voluntarios se negaban a permitir que la desesperación ensombreciera sus esfuerzos. Organizaron nuevas partidas de búsqueda, esta vez enfocando su atención en las extensiones de tierra a 1 o 2 kilómetros del lugar donde apareció el vehículo. Algunos peinaron matorrales de hierba alta, mientras que otros recorrieron zanjas poco profundas y orillas de ríos. Llevaban chalecos de colores brillantes y portaban linternas y radios, decididos a no dejar piedras sin mover. Un entusiasta local de la tecnología aportó drones, convencido de que las tomas aéreas podrían revelar senderos ocultos o zonas de tierra removida. Mientras caminaban por los campos y registraban estructuras abandonadas,
Los voluntarios a veces se sentían sobrecogidos por una sensación de presentimiento, pero seguían adelante. Cada rama que crujía bajo sus pies parecía un recordatorio del peso de su tarea. Buscar cualquier señal de que Lori aún estuviera allí, o pruebas que pudieran explicar qué sucedió después de su última aparición conocida. Sus esperanzas titilaban al final de cada día, sostenidas únicamente por esa necesidad humana universal de creer que las respuestas pueden encontrarse, incluso frente a una incertidumbre asfixiante. En medio de este tumulto, la familia Zlesinski se convirtió en un ancla desgarradora de la historia. La madre de Lori apareció en conferencias de prensa, temblorosa pero firme, suplicando a la comunidad que aportara cualquier información, por mínima que fuera. Hablaba sobre el corazón bondadoso y la naturaleza gentil de su hija, recordando a todos que Lori era una persona real con una vida llena de promesas, no solo un rostro en un cartel de persona desaparecida. Aún así, en medio del miedo, las familias cerraban sus puertas con más cuidado por la noche, y los vecinos estaban más atentos, tomando nota de cualquier coche inusual que circulara por sus calles. Los padres recordaban a sus hijos que viajaran en grupo, especialmente después del anochecer. Las personas que rara vez pensaban en la seguridad personal, ahora reflexionaban sobre lo inimaginable. Mientras la especulación era desenfrenada, las autoridades trabajaban diligentemente a puerta cerrada, conscientes de que cada detalle en el Mazda calcinado podría ser un posible vínculo con la verdad. Reunieron información sobre individuos locales con historiales similares. Cruzaron referencias con cualquier vehículo robado reportado en la región y revisaron horas de grabaciones de cámaras de seguridad de estaciones de servicio o tiendas de conveniencia cercanas. Ante la desalentadora perspectiva de tener que filtrar rumores y teorías, las fuerzas del orden organizaron un grupo de trabajo dedicado que incluía a algunos detectives experimentados, a oficiales más jóvenes ansiosos por probarse a sí mismos y a un equipo rotativo de especialistas forenses que comenzaban a considerar la desaparición de Lori como uno de los casos más inquietantes que habían visto en años. Desde el principio, la investigación se centró en el análisis forense del Mazda. Si un perpetrador había rociado el vehículo con gasolina o un fluido similar, todavía podría haber residuos químicos adheridos a los fragmentos deformados del chasis. Asimismo, si el sospechoso había sufrido una herida o dejado una huella dactilar mientras manipulaba el coche, esa pista microscópica podía resistir a pesar del calor. El proceso implicaba una cadena de custodia meticulosa para cada muestra diminuta, un recordatorio constante de que la evidencia debía preservarse a la perfección para ser admisible en un eventual juicio. Paralelamente, la policía siguió emitiendo comunicados de prensa con la esperanza de que el dramático hallazgo del coche calcinado de Lori generara nuevas pistas del público. Un elemento que parecía cada vez más sospechoso era que la vida personal de Lori, en apariencia, ofrecía poco en cuanto a un posible motivo para un crimen. Este consenso animó a los investigadores a reorientar su atención hacia individuos que pudieran albergar resentimientos ocultos o, en el extremo más oscuro, una peligrosa obsesión. Rastrear su círculo social se convirtió así en máxima prioridad. Los detectives revisaron listas de sus compañeros de trabajo, antiguos compañeros de clase, amistades ocasionales y cualquier persona con la que se hubiera encontrado recientemente. Reparadores, vecinos o el nuevo amigo de un amigo en una reunión social. Dentro de esta línea de investigación, la policía rápidamente se centró en una persona que, a primera vista, parecía poco destacable. Un conocido de largo tiempo llamado Rick Ennis. Era alguien a quien Lori conocía socialmente, una figura dentro de su círculo más amplio de amistades, aunque no necesariamente una presencia diaria. Según todos los testimonios, Rick tenía un trato lo suficientemente cordial, y muchos que lo conocían lo describían como servicial y sociable. Sin embargo, los investigadores pronto notaron incongruencias en sus declaraciones sobre la cronología de la desaparición de Lori, así como inconsistencias en cómo describía su relación con ella. Cuando se le preguntó sobre la última vez que había visto a Lori, Rick dio un relato algo vago, afirmando que había sido días antes de su desaparición. Pero los registros telefónicos indicaron después que podría haber estado en contacto con ella más recientemente.
Al ser presionado, Rick afirmó que había olvidado una charla improvisada o una visita casual, una explicación que los investigadores encontraron sospechosa, dado lo significativo del caso. Los detectives también supieron que no era ajeno a los momentos difíciles. Había tenido una crianza turbulenta y pasó un tiempo lejos de Auburn, hasta regresar en el último año aproximadamente. Aunque Ennis no era la única persona en el radar de los investigadores, rápidamente se convirtió en un punto central. Para obtener más información, los detectives diseccionaron sus antecedentes, interrogando tanto a quienes lo conocían bien como a aquellos que apenas se lo cruzaban en los pasillos del trabajo o la escuela. Comenzó a surgir un retrato más complejo. Bajo su exterior educado, la vida de Rick parecía marcada por sombras persistentes, preguntas sobre una adolescencia problemática y rumores de encontronazos esporádicos con la ley en otras jurisdicciones. Estudiaron sus rutinas, monitorearon cualquier cambio en su presencia en redes sociales e interrogaron discretamente a amigos en común sobre comentarios inusuales que pudiera haber hecho respecto a la desaparición de Lori. Simultáneamente, la policía volvió a la casa de Lori, decidida a descubrir algún indicio pasado por alto. Los equipos forenses buscaron desde huellas en el jardín hasta diminutas fibras de tela que pudieran establecer un vínculo con un posible sospechoso. Un detalle que surgió fue un posible signo de entrada forzada, aunque era sutil. Una desalineación en una bisagra de la puerta que podría haber resultado de un empujón o patada fuertes, o que podría haber existido previamente. Los investigadores tomaron nota, sospechando que podría respaldar la teoría de que Lori se encontró con alguien no deseado dentro de su propia casa. Desafortunadamente, ninguna evidencia individual gritaba, «Esto es lo que pasó». Pasaron los meses con la investigación en pleno desarrollo. La policía entrevistó sistemáticamente a cualquiera que hubiera tenido el más mínimo contacto con Lori en los días previos a su desaparición. Cruzaron referencias de transacciones con tarjeta de crédito, registros telefónicos y correos electrónicos. En el frente digital, examinaron el uso de su computadora y rastrearon sus actividades en redes sociales para detectar posibles conflictos recientes. ¿Pudo haber sido objetivo de un depredador en línea? ¿Había sido atraída fuera de su casa por alguien que se hacía pasar por amigo? Al final, ninguna de estas amenazas modernas resultó ser la causa principal. La pista más fuerte seguía estando en examinar a las personas que estaban físicamente presentes en la vida de Lori, aquellas que hubieran tenido la oportunidad de tocar a su puerta, atraerla hacia afuera o sorprenderla. A medida que llegaban los resultados del SUV calcinado, los laboratorios confirmaron la presencia de un acelerante, probablemente gasolina. No encontraron huellas directas en un contenedor de combustible ni en una parte del tablero, pero sí descubrieron lo que podría describirse como huellas parciales que aún no podían asociarse a una fuente concluyente. Esta revelación reforzó aún más la idea de que la destrucción del coche fue premeditada, un intento de eliminar pruebas críticas. La pregunta seguía siendo, ¿quién tenía tanto el motivo como la osadía de cometer un acto tan descarado? Se produjo un giro cuando los investigadores recibieron ciertos datos de triangulación de torres de telefonía que ubicaban un teléfono vinculado al número de Rick Ennis, cerca del lugar remoto donde se encontró el coche de Lori, coincidiendo aproximadamente con el intervalo estimado en que el vehículo fue incendiado. Aunque no era una prueba concluyente, los datos eran suficientes para justificar un escrutinio más profundo. Cuando lo confrontaron con esta información en una entrevista posterior, Rick dio respuestas que parecían inconsistentes en el mejor de los casos, afirmando que conducía por la zona por un recado sin relación, o que quizá la señal rebotaba en una torre lejana distorsionando su ubicación. Su explicación se volvió aún menos creíble bajo el peso de preguntas directas. Con el tiempo, cada detalle adicional que la policía recopilaba sobre él, registros financieros, declaraciones de compañeros de trabajo que notaron que se comportaba de manera extraña la semana en que Lori desapareció, relatos contradictorios sobre su paradero, se convirtió en una pequeña y ominosa pieza de un rompecabezas que comenzaba a parecerse a una imagen monstruosa. Sin embargo, los investigadores fueron cautelosos. Al no tener un cuerpo ni pruebas directas e irrefutables que vincularan a Ennis con la desaparición de Lori,
debían evitar movimientos apresurados que pudieran arruinar una posible acusación. En cambio, buscaron construir un caso a prueba de todo. Colaboraron con las autoridades estatales y, cuando fue posible, con la Oficina Federal de Investigación para Análisis Forenses Avanzados. Incluso recurrieron a unidades caninas especializadas en detectar restos humanos, enviándolas por diversas zonas boscosas y sitios abandonados vinculados a los movimientos conocidos de Ennis. Los perros alertaron en algunos puntos, pero las excavaciones repetidas no revelaron nada sustancial. Era como si cada vez que los investigadores se acercaban a una revelación, el resultado fuera un eco, un susurro de posibilidad que desaparecía al examinar más a fondo. Mientras tanto, la familia Ślesinski lidiaba con el dolor y el deseo de resolución. En frecuentes conversaciones con las fuerzas del orden, escuchaban sobre el posible sospechoso, pero se les advertía que nombrarlo públicamente podría poner en peligro el caso. Se encontraba dividida entre el deseo de confrontar públicamente a la persona que creía responsable y la necesidad pragmática de permitir que los investigadores hicieran su trabajo. Aún así, la policía siguió procediendo con cautela, decidida a no darle al sospechoso ninguna oportunidad de encubrir rastros que pudieran seguir existiendo ni de montar una defensa basada en errores procesales. Con el paso de los meses, la angustia se profundizó y el caso se convirtió en un elemento fijo en la conciencia colectiva de Auburn, con cada nueva pieza de información proporcionando una chispa de esperanza de que finalmente se revelara la verdad. Aunque las pistas seguían llegando, el impulso comenzó a disminuir y las fuerzas del orden se preocuparon por la fatiga de pistas. En respuesta, el equipo investigador cambió de táctica, dedicando recursos a métodos especializados de casos fríos. Volver a analizar pruebas antiguas con nueva tecnología, analizar datos de torres de telefonía celular con algoritmos mejorados y recurrir a expertos en perfilación conductual. La lógica era simple. Si el caso se estancaba, nuevas miradas y perspectivas frescas podrían reavivar el movimiento hacia adelante. Fue durante una de estas reevaluaciones que surgieron nuevas revelaciones. Los investigadores descubrieron registros que indicaban que Ennis había realizado búsquedas sospechosas en línea sobre la eliminación de pruebas y formas de borrar huellas digitales, hechas en la época de la desaparición de Lori. Más revelador aún, descubrieron que Ennis había sido interrogado anteriormente en otra jurisdicción acerca de un posible comportamiento violento años antes. Aunque no era una prueba concluyente, estos detalles inquietantes añadieron una nueva urgencia a la idea de que él estaba en el centro de algo peligroso. El rastro digital también ofreció la posibilidad de que Ennis hubiera investigado lugares remotos alrededor de Auburn mucho antes de que el vehículo de Lori fuera descubierto. Confrontado con estos detalles en otra ronda de interrogatorios, Ennis reaccionó a la defensiva, insistiendo en que las búsquedas eran coincidentes o relacionadas con una curiosidad sobre el crimen real. Los investigadores, no convencidos, recopilaron sus declaraciones en un creciente expediente. Cada explicación contradictoria parecía apretar más la red a su alrededor. Sin embargo, a medida que los meses se convirtieron en años, la frustración creció entre los oficiales del caso, quienes sentían que habían reunido suficientes piezas de la historia para identificar al probable sospechoso. Observaron cómo Ennis seguía con su vida, aunque bajo una atenta vigilancia, mientras Lori seguía desaparecida, su destino un doloroso signo de interrogación que se negaba a desaparecer. Para cuando se sintieron lo suficientemente seguros como para iniciar procedimientos formales, habían elaborado un plan completo, aunque aún incompleto, de cómo y por qué Lori pudo haber sido objetivo y qué sucedió en aquella última noche en que fue vista. Aunque todavía les faltaba la pieza de evidencia que lo atara todo de manera definitiva, el cuerpo de Lori, creían que habían construido un caso lo suficientemente sólido para avanzar. Mientras la comunidad local se preparaba, esperando los anuncios oficiales, la siguiente etapa en esta historia profundamente inquietante se perfilaba en el horizonte. El momento en que Rick Ennis enfrentaría el peso de la ley, culminando en cargos que eventualmente pondrían a este inquietante misterio en el camino hacia un juicio en los tribunales. Tras una lenta y minuciosa investigación que se prolongó durante 12 años,
El impulso detrás del caso contra Rick Ennis finalmente alcanzó un punto en el que las autoridades de Auburn, trabajando en estrecha colaboración con agencias del condado y estatales, se sintieron preparadas para presentar cargos. Cuando finalmente se emitió una orden de arresto, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley revelaron una sensación de resolución sombría. La suma de sus esfuerzos apuntaba de manera innegable, argumentaron, a una conclusión. Rick Ennis no solo se había cruzado con Lori en ese fatídico día, sino que también había orquestado los eventos que llevaron a su trágico final. Con los cargos presentados y una fecha de juicio en el horizonte, la defensa enfrentaba su propia y considerable tarea. Los abogados de Rick Ennis se encontraron en una situación precaria. ¿Cómo disputar acusaciones de homicidio cuando tantas pruebas circunstanciales sugerían un crimen? Su estrategia fue sembrar dudas sobre los detalles de la línea de tiempo de la Fiscalía y enfatizar la incertidumbre inherente en el caso. Desde el inicio del juicio, la atmósfera en la sala estaba cargada de expectación. De un lado, los familiares y amigos de Lori se sentaban con rostros marcados por el dolor y la determinación, aferrándose a recuerdos que les recordaban su espíritu cálido y su inquebrantable bondad. Del otro lado, Rick Ennis ocupaba su asiento junto a sus abogados defensores, mostrando una apariencia de calma que, para muchos observadores, parecía inquebrantable. Los fiscales comenzaron sus declaraciones iniciales exponiendo los hechos claros. Lori fue vista por última vez en su casa en Auburn. Dejó atrás a una querida mascota que nunca habría abandonado voluntariamente. No regresó a su empleo estable y poseía un vehículo que fue encontrado completamente calcinado en un paraje desolado. Una vez establecido eso, el fiscal se centró en Rick Ennis, presentando de manera sistemática las lagunas sospechosas en la línea de tiempo, los incriminatorios datos de torres celulares y las huellas digitales que apuntaban a una escalofriante intención de encubrir un encuentro fatal. Según la acusación del Estado, la cambiante memoria de Rick sobre su paradero y movimientos, junto con un historial de incidentes previos que insinuaban volatilidad, demostraban un patrón de engaño. Los detectives también habían retenido pruebas cruciales durante mucho tiempo, pruebas que habían descubierto en su casa y que, en última instancia, cambiaron por completo el curso del caso. Según el informe, se realizaron hallazgos significativos. El ADN de Ennis fue encontrado en el sofá de Lori, así como en la sangre localizada en el interior de la puerta principal. Además, más tarde se reveló que su sangre también fue descubierta en una de las alfombras. Estos descubrimientos desempeñaron un papel clave en el juicio. A lo largo de varias semanas, el juicio avanzó hacia los alegatos finales. Después de un periodo de deliberación que, según se informó, se prolongó durante varios días, el jurado regresó con un veredicto. Rick Ennis fue declarado culpable del asesinato de Lori Ann Lesinski. Con el veredicto dictado, el caso pasó a la fase de sentencia. En la declaración final, el juez determinó que Rick Ennis debía cumplir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.